Buenas tardes, profesores. Soy Gracie Mendoza del área de consultoría académica Santillana. Vamos a trabajar hoy con nuestro proyecto pedagógico de docentes presentes, aprendizaje colaborativo, fomentando el trabajo en equipo. Bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro objetivo de la sesión del día de hoy. Y el objetivo que tenemos para la sesión es que podamos comprender la importancia del aprendizaje colaborativo, conozcan o vayamos explorando con algunas estrategias prácticas para poderlo llevar a cabo en el aula y vamos a vincular también los pilares de presente con los campos formativos de presente para poder fortalecer el pensamiento comunitario y la participación activa de nuestros estudiantes. Para poder iniciar, vamos a empezar con una primera actividad en la que me gustaría que a través del chat me pudieran compartir si pudieran formar un equipo ideal de trabajo, a quienes incluirían y por qué. Pueden ser personas reales o ficticias. Aquí, por ejemplo, puse imágenes de Frida Kahlo, tenemos a Nikola Tesla. A ustedes, ¿quién les gustaría, si tuvieran que formar un equipo ideal, a quiénes incluirían? Pues les decía, alguien que conozcan o puede ser también tomado de la ficción o puede ser de la historia, es decir, un personaje, no sé, Capitán América, de ficticia, o personas que sí existieron pero actualmente ya no están con nosotros. ¿Cómo harían su equipo ideal? Y voy escuchando, o si quieren abrir el micrófono o también viendo los mensajes en el chat. Ya veo que ponen el profesor Juan, Isaac Newton, Oscar Wilde, Ernesto Guevara de la Serna y Charles Chaplin. Muy interesante su equipo. Vamos a ver quién más nos comenta aquí en el. Mis canales nos pone Nikola Tesla, también Rosario Castellanos y Marie Curie. También interesante. Mismo a mí nos pone al equipo de maestras con las que labora. Debe tener. Su equipo es bastante dinámico. Y bien, básicamente, al momento en que nosotros generemos un equipo, lo que buscamos es que los miembros del equipo puedan aportar algo diferente, que sea un equipo diverso. Y justamente eso es lo que vamos a poder explorar el día de hoy. Vamos a conocer de qué manera podemos aprovechar lo mejor de cada estudiante para poder aprender juntos, de qué manera lo diverso que son o lo variado que tenemos en nuestros estudiantes puede lograr aprovecharse para poder aprender de una mejor manera. Entonces, bueno, esa era nuestra primera actividad y vamos a pasar a que les comparto este video. Regreso, dejen ver si tengo activo el sonido. Segundo, sí, ahí lo tenemos. Bueno, el trabajo colaborativo como práctica docente es cuando un docente genera un grupo, forma un grupo y asigna a ese grupo una tarea de mediana complejidad para que los miembros de ese grupo desarrollen tareas diferentes, pero tareas que tienen un objetivo común, tareas que son interdependientes. Y se supone que en el marco de esas interacciones que los miembros de ese grupo, los alumnos, ¿no? Realizan cuando están para llevar a cabo esa tarea, en un marco de colaboración, no de distribución de tareas, sino de colaboración, de llegar entre todos a una meta común, que no podrían llegar individualmente, en el marco de esas interacciones se produce un aprendizaje. Por eso se dice también aprendizaje colaborativo, se dice trabajo colaborativo y se dice aprendizaje colaborativo. Aprendemos interactuando con otros. Esto tiene una base que tiene que ver con esto, con que conectándote con el saber se produce en conexiones, el saber se produce cuando interactuamos con pares o con expertos o con instituciones. Esto ha sido así siempre. Hay un trabajo que leí hace poco de la Universidad de Stanford que mapeó todas las interacciones, los contactos que tuvieron los pensadores y los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII.
Voltaire, Diderot, todos estos filósofos que hicieron la enciclopedia, que pensaron muchas cosas de la democracia, todo este pensamiento del siglo XVIII se hizo en gran medida sobre la base de 55.000 interacciones, ¿no? Se contaron y se documentaron y se mapearon. O sea que hubo cartas, hubo reuniones, hubo viajes. O sea que estas ideas no fueron producto de personas que pensaron en soledad, sino personas que intercambiaron con los medios que tenían en esa época, ¿no? Cuando un grupo hace un trabajo colaborativo, ¿por qué decimos que se produce aprendizaje? En primer lugar, se aprende mejor el tema que se está estudiando, porque si yo lo tengo que compartir con otros, se lo tengo que explicitar, tengo que hacer ciertas operaciones metacognitivas, lo tengo que explicar, tengo que discutirlo si no estoy de acuerdo, y ahí se va haciendo un conocimiento más profundo de ese tema. Por otro lado es esto, se puede abarcar un mayor volumen de datos e información. También se aprenden otras cosas, ¿no? Que son tan importantes como conocer mejor el tema que yo quiero enseñar. Se aprende a trabajar con otros, se aprende a resolver conflictos, se aprende a negociar, a argumentar, a comunicar. Listo, pues vamos viendo aquí en este video la importancia del trabajo colaborativo y justamente cómo logra un aprendizaje, cómo al poder comunicarnos con los demás, al poder desarrollar ideas, intercambiarlas, explicarlas, etcétera, generamos este aprendizaje, que es justamente lo que es el aprendizaje colaborativo, que es lo que podemos ver aquí en la pantalla, es profundizar. Básicamente vamos a ir profundizando en el concepto de aprendizaje colaborativo. Como tal, va a ser una estrategia que se va a centrar en los estudiantes. Se va a centrar en que los estudiantes puedan interactuar entre ellos para poder ir construyendo el conocimiento, como escuchábamos, de manera conjunta. Implica obviamente, como aquí con estos iconos nos pueden ir ayudando a visualizar o entender más el concepto, que dialoguen, que se comuniquen, que intercambien ideas, que con base en esto puedan escucharse. Es mucho más que únicamente trabajar en equipo, es mucho más que únicamente ponerlos en realizar un trabajo únicamente en equipo. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, porque cada uno de los alumnos va a ir aportando, va a ir escuchando, como les decía, va a ir cuestionando y va a ir aprendiendo del otro. Todo esto tiene que hacerse con respeto para que justamente pueda irse generando este aprendizaje en conjunto, pueda irse desarrollando de esta manera el aprendizaje. Y bien, entonces, de manera ilustrativa, también les voy a poner, este es un pequeño video de verdad, donde se puede visualizar eso, como cuando nosotros nos comunicamos y nos escuchamos, podemos llegar a una idea juntos y eh, se puede decir que el poder de todos, como el estar juntos, el apoyarnos, el respetarnos, puede ayudarnos a tomar mejores decisiones y poder resolver algún problema. Y si ven en este video, pues justamente lo que se logró fue el escucharse, el comunicarse, decidir y actuar en conjunto para poder resolver el problema, que es lo que les comentaba. Entonces, ya acabamos comprendiendo mucho mejor qué es el aprendizaje colaborativo. Vamos a identificar cuáles son sus beneficios más importantes, que podemos ver en la siguiente slide. Básicamente eh, déjenles pongo aquí, les voy a hacer un poquito de suma ahorita. Em, Vamos a poder visualizar cuáles son los elementos más importantes o los beneficios que tendremos con un aprendizaje colaborativo. Como podemos observar en la imagen, el aprendizaje colaborativo va a tener múltiples beneficios, tanto a nivel cognitivo también como la parte emocional.
vamos a poder desarrollar habilidades como ya veíamos que es la comunicación, pero una comunicación que realmente sea efectiva, que me detenga a escuchar lo que dicen los demás. Entonces tengo que tener una escucha activa para comunicarme de manera efectiva, poder resolver conflictos, poder argumentar, ajá, y al poder hacer todo esto voy desarrollando mi fortalecimiento cognitivo, es decir, escucho al otro, comprendo, aplico mi pensamiento crítico para poder argumentar, ajá, todo esto con base en la empatía que decíamos, tengo que a través del respeto poder eh, llegar a un acuerdo o escuchar a mis compañeros, prestar atención, ajá, motiva la parte creativa, porque también la manera en la que yo vaya resolviendo el problema implica que escuchemos diferentes perspectivas y decidamos crear. En este sentido, cuando hablamos de creatividad, que ya lo hemos comentado anteriormente, no necesariamente es que voy a ser un artista, ¿no? Sino más bien implica que yo tenga diferentes maneras de resolver un problema. Que a mi compañero se le ocurrió que podamos resolver el problema que nos plantea el proyecto de una manera y a mí de otra y a mi otro compañero de otra, etcétera. Entonces, en conjunto podemos escuchar diferentes perspectivas y tomar una decisión y por lo tanto generar una colaboración eficaz. Entonces, todo esto lo vamos a ir desarrollando cuando trabajamos de manera colaborativa. Ya que podamos ver que son varios beneficios los que implican el trabajo colaborativo, vamos también a identificar. Entonces, le quitamos aquí el zoom y ahí se ve mejor. Ok. Bien, vamos entonces a identificar las diferencias entre lo que es un trabajo colaborativo o un desarrollo de equipo colaborativo con un equipo, porque aunque a veces, es decir, ambos tienen elementos en común, es importante identificar las diferencias para poder fortalecerlas. Entonces, aquí les voy a poder compartir, podemos ver de un lado lo que es la colaboración y del otro lado lo que tenemos en equipo. La parte de colaboración, si ven aquí podemos visualizar que abordamos, como dice, con bien orientados a objetivos definidos, eh, es decir, sabemos que vamos a realizar, por ejemplo, como les decía, un proyecto y vamos a resolver un problema. Se tienen que tener roles porque es importante cuando hablamos de un trabajo colaborativo que los miembros del equipo tengan un rol específico que posteriormente van a poder complementarse. Ujú. Los integrantes de este equipo colaborativo van a poder entonces escucharse y tener un rol específico y van a seguir un proceso continuo. Ujú. Entonces, aquí básicamente se refiere a que cuando me enfoco en una cuestión colaborativa, nuestro enfoque va a ser el proceso de cómo vamos construyendo de manera conjunta el conocimiento. Tengo un objetivo claro, mis compañeros lo conocen y vamos yendo para resolver esa pregunta guía que nos va a permitir resolver nuestro proyecto. Todos los miembros, como veíamos, aunque tengamos un rol específico, pero vamos a trabajar juntos, vamos a reflexionar juntos, vamos a debatir, vamos a intercambiar ideas, vamos a escuchar al otro para poder conocer qué es lo que eh, pueden aportar. Como tal, veíamos que va a ser un proceso. Entonces, es esto, cuando nos referimos a equipo colaborativo, es todo esto implica entonces, de alguna manera es una interdependencia positiva, es decir, lo que uno haga va a afectar también a los demás. Cuando hablamos de el trabajo colaborativo. Sigue siendo un equipo, pero como ven, la orientación es diferente. Ahora, cuando hablamos de un equipo, no necesariamente va a ser un equipo colaborativo, un equipo de aprendizaje colaborativo. Puede ser únicamente un equipo que a lo mejor tienen como meta hacer un, un, un trabajo final, ¿no? Aquí, por ejemplo, la meta es más abierta y es más
tienen que explorar un poco más. Es decir, si por ejemplo aquí yo tengo que hacer una exposición, podemos dividirnos diferentes tareas y trabajar por separado, ajá, para poder entonces hacer la exposición. Y no necesariamente trabajamos o investigamos juntos, repartimos los temas, los comentamos, nada más cada quien aborda su parte y posteriormente lo ponemos en conjunto. Entonces, los roles son un poco más flexibles. eh, y los podemos compartir incluso porque ahorita que abordemos la parte de los roles, vamos a identificar cuáles son algunos de los roles que se propone el trabajo colaborativo que se tenga en un equipo, ¿no? Entonces, aquí no necesariamente hay un rol definido, sino que cada uno puede ser todos. A lo mejor yo soy el coordinador, pero al mismo tiempo soy investigador, pero al mismo tiempo soy el vocero, etcétera. Entonces, son flexibles, los compartimos. El seguimiento, pues de igual manera va a ser espontáneo y va a ser menos guiados. Requiere, por lo tanto, que haya una coordinación, pero no necesariamente una interacción constante, a diferencia de la colaborativa, donde sí implica que estemos trabajando juntos constantemente. Aquí cada quien lo puede hacer desde su casa, su parte, por ejemplo, y luego ya lo reunimos. Entonces, desde algunos, en algún momento uno va a liderar y otros lo van a seguir, ¿sí? Es diferente a cuando trabajamos la parte colaborativa. Desde un ejemplo de esto puede ser hacer una presentación, ujú, y que después cada uno va a unir su parte y ya quedó. A diferencia de en el trabajo colaborativo, que un ejemplo les decía puede ser que analicen una problemática en conjunto, propongan soluciones todos juntos, debatan las soluciones, argumenten el por qué, con base obviamente en su investigación y propongan una propuesta en conjunto, ¿sí? Eso va a ser la diferencia entre cuando abordamos un equipo colaborativo con aprendizaje orientado a lo que vamos a lograr, que es un aprendizaje colaborativo a que cuando solamente trabajamos ciertas dinámicas en equipo. De igual forma, para que quede o vaya quedando un poco más claro, vamos a identificar aquí también. El trabajo en equipo implica que pueda dividir las tareas y en la parte colaborativa no necesariamente, porque les decía, aquí vamos a investigar todos, vamos a debatir y argumentar todos. Eh, en el equipo, pues es opcional, o sea, en este ejemplo que les ponía de que cada quien va a hacer su presentación o nos dividimos la presentación que haremos de, no sé, los animales de la selva. Pues es opcional, no necesariamente necesito tener constantemente esta interacción. Aquí sí, porque necesito debatir con mis compañeros, necesito mostrar lo que investigamos juntos, necesitamos proponer soluciones. El énfasis aquí va a ser en el producto final, es decir, la presentación que vayamos a hacer al final es nuestro objetivo y es en lo que nos vamos a ir concentrando. Cuando abordamos un trabajo colaborativo, realmente el énfasis va a ser en el proceso, en cómo vamos desarrollando todo este problema, cómo lo vamos desarrollando, cómo vamos escuchándonos, cómo vamos debatiendo. Entonces, el proceso de cómo se logra esto va a ser nuestro énfasis. La dependencia, les decía, aquí va a ser parcial. No necesariamente tenemos que estar constantemente juntos o comunicándonos, es decir, con que cada quien haga su parte y la podamos unir al final es suficiente. Aquí sí, porque implica que nos tengamos que poner de acuerdo, que escuchemos al otro, etcétera. Entonces sí hay una dependencia de alguna manera alta porque necesitamos realmente ser un equipo completo. Si vieron en el equipo que veíamos colaborativo de pingüinos, tenían que estar todos juntos para poder tomar la decisión de vamos a hacer esto juntos, nos comunicamos y decidimos. No era como que un pingüino se iba por acá, otro se iba por allá y luego al final lograban realizar la acción conjunta, sino que aquí sí es una alta interdependencia, pero es positivo porque necesitamos, es decir, es como si somos uno solo, un solo grupo que vamos a conseguir un objetivo. Y la evaluación, pues normalmente cuando hacen una exposición, etcétera, puede ser individual o grupal. Y aquí sí va a ser en conjunto, pero que implica que el proceso en cómo aprendimos es el que se va a valorar y que además nosotros podamos tener una reflexión de cómo se desarrolló el proceso, que yo pueda opinar y pueda compartir básicamente qué fue lo que aprendí,
qué podría mejorar, que también vamos a abordar más adelante en cómo para poder valorar un aprendizaje colaborativo requerimos que haya también la parte reflexiva por parte de los mismos estudiantes. Ujú. Entonces, bueno, vamos a visualizar entonces cuáles son las estrategias, porque como tal hemos visto que el trabajo en equipo, cuando hablamos de cuestión colaborativa, no va a ocurrir por sí solo, sino que requiere que nosotros como docentes podamos irles enseñando, les podamos irlos guiando y podamos apoyarlos con la práctica. Entonces, vamos a ver algunas estrategias que nos pueden apoyar a que los estudiantes se puedan organizar de esta manera, que les pongo estrategias prácticas para poder fomentar el trabajo colaborativo. Ujú. ¿Cuáles van a ser esas estrategias que podemos nosotros trabajar? Entonces, aquí les vamos a compartir ciertas estrategias clave que nosotros vamos a poder implementar fácilmente desde cualquier grado escolar. Es decir, no importa aquí si estoy en primaria, secundaria, es decir, estas estrategias nos van a funcionar porque lo podemos vincular con lo que es el principio de este enfoque colaborativo y además, posteriormente, pues también checar cómo lo podemos aplicar o como presente ya tiene ciertos apoyos a que podamos implementar el trabajo colaborativo. Ujú. Bien, vamos a pasarnos a tipo de estructuras colaborativas. Entonces, bueno, en todos los grupos colaborativos van a tener diferentes integrantes y por lo general les decía que se necesita tener un rol claro. Ahora, al momento, antes de pasar a la parte de los roles, primero necesitamos identificar cómo los vamos a agrupar. Ujú. Puede ser por afinidad, que por afinidad es como lo más sencillo quizá, porque normalmente ellos eligen quiénes van a ser su equipo y ellos lo eligen. Puede ser porque ellos se sienten más cómodos trabajando con esos compañeros o inclusive porque son amigos, etcétera. Entonces, por afinidad, normalmente ellos van a decidir quiénes van a ser parte de ese equipo. Posteriormente tenemos por nivel académico y aquí justamente lo que buscamos es hacer grupos heterogéneos, es decir, que no solamente los niños que normalmente son más participativos, que normalmente están más constante en leyendo, investigando, más participativos pues en su propio aprendizaje, están en un solo equipo y que aquellos que a lo mejor les cueste trabajo, eh, ya sea por cuestión misma de que a lo mejor son tímidos, etcétera, que a lo mejor les cuesta un poco más el explorar o el desarrollarse, justamente lo que queremos es que ellos alcen la voz y comuniquen y expresen sus ideas. Un equipo donde todos los niños sean así, les va a costar trabajo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que sea un grupo heterogéneo, que sea de diferentes niveles académicos que también nosotros vamos a poder identificar, para que de esta manera pueda ser completo y se puedan enriquecer entre ellos. Después tenemos por el azar, es decir, que de manera aleatoria poder también ser flexibles y que lo adaptemos a cómo es decir, de manera aleatoria, vamos a formar los grupos. A veces puede ser que lo hacemos por número de lista o como normalmente también se hace esta dinámica, voy poniendo números y luego los conjuntamos también. Y de esa manera, en ocasiones podemos lograr también grupos heterogéneos, en otros no, hacer algún cambio, pero que sepan que también es de esa manera. Y por intereses. Cuando hablamos en cuestión de intereses, es que tienen un gusto en común, si a lo mejor nuestro proyecto es muy abierto y hay ciertos niños que, por ejemplo, quieren investigar sobre un tema particular y otros quieren investigar sobre, es decir, eso ya es un interés que puede apoyar a que el desarrollo del proyecto se dé de manera natural, porque ellos mismos van a tener esas ganas de investigar, de conocer,
resolver la problemática, porque ya parten de que les interesa conocer esa respuesta, poder investigar el por qué. Ajá, y ya con base en eso, pues podemos formar parejas para ciertos repasos o retroalimentación, como les pongo acá. Subimos un poquito. Podemos hacer tríos para cierto análisis de texto o los equipos base, que les decía, ya un equipo base, porque obviamente en todo este momentos nosotros podemos hacer diferentes dinámicas. Ya una vez en proyectos mucho más largos, en proyectos más completos, son nuestros equipos base, que ahorita vamos a ver cuáles son nuestros equipos base y que normalmente aquí sí es cuando hay un rol. Pero a lo largo del proceso también podemos hacer ciertas dinámicas que impliquen trabajo en pareja o en equipos de tres, en tríos, cortos, que no necesariamente sean su equipo base, que ya para la investigación, la recolección de información, etcétera, o ciertas actividades lo puedan hacer de estas dos primeras maneras y que aquí a lo mejor sí podemos ser un poco más flexibles, que sea por afinidad, al azar, etcétera, pero el proceso que van a ir construyendo para su proyecto, pues sí es con su equipo base. Ujú. Entonces, vamos a ver cuáles justamente son esos roles que implica tener un equipo base en el aprendizaje colaborativo. Aquí, nos pasamos a la siguiente. Aquí yo les pongo eh, ciertos roles, pero nosotros si queremos podemos checar más. Es decir, estos son como los más comunes. Sin embargo, si yo busco como roles en el aprendizaje cooperativo o colaborativo, voy a poder identificar que hay más roles y que algunos se mantienen o se repiten. Voy a comunicarles como cuáles son los más comunes. Tenemos, aquí les pongo el que es el registrador, redactor. Pues normalmente en este rol, como es un equipo, un conjunto, o sea que va a ser básicamente un solo, ¿cómo decirlo? Una sola entidad, por así decirlo. Ellos van a ir anotando los acuerdos que van llegando. Ajá. Por ejemplo, uno de los acuerdos es que vamos a investigar para tal fecha, es que vamos a traer imágenes para tal fecha, es que la conclusión es que la problemática se puede resolver de tal manera. Entonces, él va a registrar los acuerdos y las conclusiones o las tareas que estén desarrollando, ¿sí? Se tienen que poner de acuerdo y tienen entonces que tomar esos acuerdos, ahí irlos anotando. Para tal fecha vamos a traer este material, imágenes, por ejemplo, que encontremos. Para tal fecha vamos a traer nuestra propuesta de respuesta a la pregunta o haber investigado tal. Entonces, y luego también cuando ya puedan debatirlas, nuestra conclusión es tal, la respuesta que nosotros proponemos es tal. Entonces, él va a registrar todos estos acuerdos y las conclusiones que vayan teniendo. Ujú. Después tenemos aquí, les pongo el facilitador. Cuando hablamos de un facilitador es el que va a promover la participación, es decir, el facilitador va a, o moderador también en otros momentos lo encontramos como moderador, a dar la palabra, por ejemplo, a ver, vamos a escuchar a fulanito y que dé su propuesta, su perspectiva, ok, por eso les decía, implica que escuchemos, que respetemos y que de manera que ya se terminó su tiempo, puede inclusive tomar el tiempo que se le va a dar a su participación para entonces escuchar a otro participante. Él básicamente está promoviendo que haya esa participación equitativa y va a cuidar que todo se dé de manera respetuosa y armoniosa. Ujú. Posteriormente, pues vamos a tener al coordinador o líder. El coordinador va a ir organizando el tiempo y las tareas. Sí, básicamente va a decir, bueno, tenemos, este es nuestro proyecto, entonces vamos a ir viendo qué tenemos que realizar y él es el que va a proponer investigar, el que va a proponer
vamos a, para la próxima clase vamos a hacer esto y lo que les decía, el registrador va a tener que ir anotando todos esos acuerdos. Pero el coordinador va a proponer qué es lo que vamos a ir, es decir, nos va a ir guiando en esta exploración del proyecto, cómo lo vamos a trabajar, él nos va a ir organizando, por así decirlo, cómo lo vamos a trabajar, obviamente con apoyo del profesor, va a ir apoyando a los coordinadores a que puedan identificar cómo va a ser el proceso. Ujú. Después tenemos a la parte de recolector de investigación. No necesariamente es el único que yo a investigar, sino más bien él va a recolectar los datos y la información que todos los miembros del equipo han proporcionado. Entonces, él la va a ir recolectando, a lo mejor identificar puntos que coinciden, eh, datos, contenido, ajá, que pueda respaldar la respuesta que están teniendo. Entonces, entre todos van a investigar, todos van a checar la información. Solamente él es el que encargado de identificar ciertos puntos que tienen en común, que respaldan su propuesta, que dan, resaltándolos, por ejemplo, en los documentos que encuentran en su cuaderno, en los libros, e indicarles a sus compañeros en dónde encuentran esos puntos, etcétera. Entonces, él se va a encargar de buscar ciertos datos que apoyen la propuesta que ellos están dando solución. Ujú. Y el portavoz, pues básicamente va a quien es un niño que a lo mejor se le es muy sencillo la parte de hablar en público, porque finalmente él es quien va a presentar todos los acuerdos que llegaron, va a indicar o va a poder portar la voz justamente de su equipo, de cuáles fueron los acuerdos, cómo se hizo el proceso, la investigación que obtuvieron, todos los resultados que pudieron hacer. Por eso les decía, son diferentes cualidades que nosotros tenemos, que buscamos en un equipo colaborativo con estos roles, que a lo mejor después los podemos rolar los roles, les decía, pero en un mismo proyecto los vamos a mantener así por cierto tiempo para que puedan irlos desarrollando. En el siguiente proyecto a lo mejor ya cambiamos de roles y en el siguiente proyecto cambiamos de roles, etcétera, pero que puedan tener este tiempo para realmente en este proceso resaltar o ir pudiendo trabajar de esta manera y en este caso el portavoz es quien finalmente va a eh, alzar la voz por su equipo y poder compartir con los demás cómo trabajaron y cuál fue el trabajo conjunto, los acuerdos de conjunto que lograron obtener. Básicamente, estos son como algunos roles que podemos nosotros encontrar en el aprendizaje colaborativo y que les dice, ustedes lo buscan, van a encontrar otro tipo de roles, pero esos son como los más comunes. Ujú. Y bueno, algunas estrategias prácticas, igual voy a hacer un poco de zoom para poder visualizar mejor de cómo poderlo desarrollar. Eh, y por ejemplo, aquí les pongo, cuando ya tenemos los roles cooperativos y ya tenemos la función específica de cada miembro, es decir, mm, el lector pues, se va a dedicar a leer la información, el moderador va a proporcionar los turnos, el que escribe el vocero, que es el que explica todo. Entonces, estos son los ejemplos al momento de realizar, por ejemplo, el proyecto. Está la estrategia que es uno, 2, 4, todos, en donde aquí vamos a ir construyendo ideas. Entonces, se pone la pregunta guía del proyecto. Aquí no necesariamente trabajamos con los roles, sino que esta pregunta guía va a y ayudarnos a que juntos vayamos dando una propuesta. Por eso les decía, implica que seamos creativos, porque entonces cada quien va a proponer una idea para poder resolver esa pregunta guía del proyecto. Está el rompecabezas donde aquí cada alumno va a estudiar una parte del contenido. Eh, me parece como bastante valioso en el sentido de que vamos a dividir el proyecto. Tú vas a investigar esta parte, tú vas a investigar esta otra, tú esta. Y entonces, posteriormente, no solamente nos quedamos en eso que decíamos, por ejemplo, hace rato en el ejemplo de la exposición y luego la unimos. No, aquí es que entonces yo voy a explicar todo lo que yo aprendí. Si ven aquí, por ejemplo, en esta imagen que les pongo, explico lo que yo aprendí de la parte que me tocó investigar, aprender, y todos tienen que poner atención a lo que les estoy explicando, lo que me tocó, para poder entonces tomarlo en cuenta. Es decir, yo investigué esta parte, pero
tú investigaste esta otra, igual lo explicas para que nosotros podamos conocer esa otra elemento y armar, por así decirlo, como es su nombre, un rompecabezas del problema completo. Ujú. Pues cada quien va a dar esta exposición a su parte de su grupo para que juntos entonces puedan identificar, por ejemplo, les decía un tema de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son las soluciones y juntos entonces comprendemos el tema completo. Ujú. Entonces implica aquí que yo realmente tenga, como les decía, escuchar a los demás, poner atención, participar de manera activa, el explicarlo. Ujú. Y están las estaciones colaborativas en la cual aquí voy a tener diferentes actividades, ajá, como estaciones, en las cuales aquí voy a poder hacer la parte de experimento, luego me paso a la parte de escritura y voy haciendo mis anotaciones, después voy leyendo mi libro para hacer comprensión lectora, etcétera. Entonces, tenemos diferentes actividades para poder hacerlo. Entonces, este conjunto de grupos aquí, a lo mejor podemos ser, como decíamos, en parejas o en tríos, etcétera, van a pasar por estas estaciones, pero finalmente todos van a pasar por las estaciones y van a llevarse esta información a su equipo base, por así decirlo, de qué fue lo que estuvieron haciendo. Finalmente, pues rúbricas, porque como aquí nuestro énfasis, les decía, es el proceso, los alumnos también tienen que tener esta información clara de para dónde vamos, que más adelante lo visualizaremos mucho más completo. ¿Cuál va a ser si ya logramos identificar tal cosa? Por ejemplo, aquí, si ya logré identificar la causa, ok, ya logramos identificar las consecuencias, ya propusimos soluciones. Entonces, la rúbrica me va a permitir identificar en qué momento del proceso vamos, qué necesitamos hacer justamente para que el coordinador que veíamos en nuestro grupo base pueda ayudarnos, obviamente les decía con ayuda del profesor, a tomar decisiones de para dónde vamos, cuál va a ser el siguiente paso. Ujú. Entonces, bueno, estas son algunas estrategias prácticas para ponerlas en práctica cuando abordamos un trabajo colaborativo en el aula. Y ahora vamos a hacer una dinámica colaborativa en la cual ahorita les voy a presentar un contexto y posteriormente vamos a ser un equipo porque somos los suficientes participantes para poder hacer un equipo. Ujú. Entonces, juntos vamos a poder responder. Van a ser 4 preguntas. Para cada pregunta vamos a tener un enlace para poder compartir nuestra respuesta, que ahorita se las voy a compartir. Y ya que todos juntos estemos, lo hayamos definido cuál va a ser nuestra respuesta a la pregunta 1, 2, 3 y 4, la puedan compartir. Ujú. Entonces, bueno, el reto va a ser el siguiente. Aquí el contexto es que somos parte de un equipo docente de una escuela donde se ha identificado baja participación y motivación en los estudiantes durante todas las clases en general. Entonces, en equipo ustedes van a diseñar una estrategia colaborativa que pueda activar el interés del grupo, que pueda fomentar ese trabajo en equipo, si puede ser inclusive colaborativo, pues también en estudiantes y que aprovechen ciertos recursos digitales. Ajá. Ese es nuestro reto como tal, activar el interés del grupo, fomentando el trabajo colaborativo en equipo y con ciertos recursos digitales. Entonces, vamos a estar en unas salas por 2 minutos para que en esos 2 minutos se puedan poner de acuerdo con su equipo y posteriormente voy a darles un enlace para Menti y puedan entonces, ya que me puse de acuerdo, ir anotando cuál fue su obstáculo principal. Estas son las 4 preguntas que vamos a tener. ¿Cuál es el principal obstáculo que deben superar? ¿Qué herramientas metodológicas colaborativas usarían? ¿Cómo fomentarían la participación activa de todos los estudiantes? ¿Y qué roles tendría cada estudiante dentro de esa estrategia? ¿Ok? Aquí lo que buscamos es que realmente ustedes puedan comunicarse entre ustedes mismos y puedan llegar a una conclusión. ¿Ok? Entonces, eh,
Les voy a pasar los enlaces, permítame un momento, porque cada pregunta tiene un enlace diferente y se los voy a poner aquí en el chat. Entonces, hasta el momento hay dudas. Si tienen dudas, pueden abrir el micrófono y también pueden ponerlo en el chat si hay alguna duda. En el chat dice todo claro. Ok. Les voy a ir compartiendo entonces el enlace a la primera pregunta. Esa es la primera pregunta, el enlace de la primera pregunta. Después, aquí viene el enlace de la segunda pregunta. Aquí les pongo la de la tercera y aquí les dejo también el de la cuarta. Listo, ya están en el chat los enlaces y dejen abro los equipos. Ok, dejen. Entonces son 10 minutitos que van a estar, 10 minutos en salas y pueden ir contestando entonces sus conclusiones en en esos enlaces. Ya los tienen, ¿correcto? No me deja compartirles salas. Toda la misma pregunta en todos los enlaces. Entonces déjenla comparto. Voy a dejar de compartir. Y si quieren aquí se pueden poner de acuerdo en el chat porque igual no me permite mandarlos a salas. Entonces a través aquí de, del chat se pueden poner de acuerdo. Mientras tanto voy a compartir el enlace. Listo, ya me permite entonces compartirlo. Inclusive ya viene en cada pregunta un enlace QR por si no les dejó entrar aquí. Ahí en el chat si quieren ir, pueden ir poniendo qué estrategia podrían utilizar o cuál es el obstáculo que necesitan superar y lo pueden ir poniendo ahí. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Ya veo como ya pusieron aquí la falta de empatía entre los estudiantes. Y vamos a la siguiente o igual y esperamos un poco más. Bien, me dice que nos vamos a la siguiente. Déjenme ver cómo. Aquí está. Ahora sí, ¿qué herramientas o metodologías colaborativas usarán? Esto también con base en lo que fuimos viendo, cuál de esos les gustaría utilizar o implementar o inclusive que ustedes han utilizado en el aula y que les ha funcionado bastante bien y que nos quieran compartir también. Veamos aquí una respuesta, dice generar grupos con roles específicos para generar la participación que se busca, para generar la participación que se busca desarrollar en los alumnos. ¿Ok? Dice aprendizaje basado en proyectos, rúbricas actitudinales y armar equipos de acuerdo a sus habilidades. Mapeo de roles y de empatía. Muy bien. Ay, aquí no nos deja ver la respuesta completa. Déjame ver si se lo puedo mover. Ah, sí, se puede mover. Los equipos heterogéneos y el rompecabezas. Ah, la dinámica del rompecabezas para que cada quien participe y escuche a sus compañeros. Muy bien. Vamos a la siguiente, que dice, ¿cómo fomentarán la participación activa de todos los estudiantes? Y ya veo que pone con las actividades y dinámicas colaborativas. Veo que ponen el ABE, aprendizaje basado en proyectos o el ABPC, aprendizaje basado en problemas comunitarios. Siempre basándome en temas de su interés, de acuerdo a su edad, integrando herramientas digitales y dinámicas que llenan su atención. Y nos vamos a la última pregunta. Espérame, lo pongo aquí. Mediante la asignación de tareas divididas con objetivos definidos de manera general y específica para cada rol. Muy bien. Vamos a la última pregunta, que es, ¿qué roles tendrá cada estudiante dentro de la estrategia?
Coordinador, portavoz, redactor, moderador. Muy bien. Se pueden asignar los roles de acuerdo a sus habilidades previamente identificadas. Eso es correcto. Les decía, nosotros una vez que conocemos a nuestro grupo podemos identificar de qué manera hacer estos grupos heterogéneos y que esas habilidades que tienen pueda entonces apoyarlos a que trabajen de mejor manera. Dice un líder, facilitadores, investigador, portavoz, animador, evaluador y creativo. Y vemos acá que dice el líder de grupo con apoyo del docente, el que agrupa los acuerdos y las conclusiones, ajá, y pues igual el que pueda compartir sus conclusiones. Muy bien, voy a dejar de compartir. Eso ya son todas. Sí, hemos terminado en la parte esta. Esto se queda guardado, entonces para los que están en la grabación o que van a visualizar la grabación de la sesión, ahí vienen los enlaces para que puedan también compartir sus respuestas y esa va a ser básicamente pues su participación, ¿ok? Va a ser su participación activa. Ahí estamos. Les decía que los que se están conectando a la grabación, les dejo los voy a pasar ahorita los enlaces aquí. De todas maneras, en la grabación también pueden ingresar y poder visualizar los enlaces para que nos compartan sus respuestas y esa va a ser la evidencia de la sesión de este mes, mes de mayo. De todas maneras, ahí está el enlace para la pregunta 1, para la pregunta 2 y vienen los códigos para que puedan también participar. Pregunta 3 y pregunta 4. ¿Ok? Y vamos a pasarnos a la manera en la que nosotros vamos a poder valorar el proceso, porque veíamos, les decía, el foco va a estar en el proceso. La evaluación no solamente se va a concentrar en lo que es el producto final que van a trabajar ellos o que van a desarrollar, sino en los pasos que fueron siguiendo para poder llegar a esa solución. Obviamente se fomenta lo que es la reflexión, el argumento que ellos te están dando y que van mejorando continuamente. Entonces, ¿qué herramientas podemos nosotros utilizar o implementar para esta evaluación continua? Puede ser la coevaluación y la autoevaluación. ¿De qué manera? Podemos generar un diario de clase en la cual ellos puedan ir, conforme van haciendo su proyecto, puedan identificar, por ejemplo, en este rol que tienen, el que va anotando los acuerdos puede ir también identificando cuáles fueron sus fortalezas y que también sus compañeros puedan trabajar. Entonces, ahí vamos trabajando lo que es la coevaluación y autoevaluación. Es decir, la coevaluación implica que yo pueda valorar también a mis compañeros y la autoevaluación también que yo de manera individual pueda identificar, tenga esta característica o esta habilidad autocrítica y pueda entonces identificar o reflexionar en cómo fue mi proceso. Ujú. Les decía, una herramienta puede ser este diario de clase para ir anotando. Ahí cada quien puede participar, inclusive se puede ser en el cuaderno que utiliza el rol del que toma los acuerdos, pero ahí mismo puede ser su diario de clase y que cada uno vaya plasmando cómo se sintieron, cómo ven al equipo, qué podrían mejorar y puedan irlo anotando, cuáles son los objetivos que se cumplieron, para dónde vamos, qué necesitan ellos como equipo seguir trabajando. Ajá, entonces un diario de clase nos puede funcionar tanto para coevaluación como para autoevaluación. Tenemos también, eh, al momento de trabajar esto, los ya conocidos portafolios grupales, donde vayamos a ir evidenciando cómo va a ser nuestro proceso. Las rúbricas que les comentaba nos pueden permitir identificar entonces cómo voy trabajando, cómo voy mejorando. Entonces, estas dos es como vamos básicamente a ir desarrollando el proceso, vamos a valorar el proceso. ¿Y por qué se evalúa el proceso y no solamente el producto? Porque básicamente lo que nosotros queremos conseguir es que se logre esa comunicación, el compromiso, la toma de decisiones y que se reconozca todo esto, tanto de manera individual como voy creciendo, como en el grupo de manera grupal cómo fuimos avanzando. Esto con base igual en lo que estuvimos trabajando en la actividad anterior, que ustedes iban comentando qué podíamos hacer, qué mejoras o qué estrategias implementar.
Básicamente el objetivo era mejorar esta comunicación, este trabajo en equipo, este trabajo colaborativo, y es lo que estamos buscando desarrollar. Entonces, cuando abordamos la evaluación en estos contextos colaborativos, básicamente estoy beneficiando la coevaluación y la autoevaluación. Me estoy enfocando en ese proceso de aprendizaje en lugar de solamente el resultado. Eh, Cómo se desarrollaron, qué herramientas utilizaron, eh, cómo a lo mejor esta lista de cotejo me va identificando que los alumnos están realmente comunicándose, se comunicaron con respeto, sí o no, hay compromiso por parte del equipo, sí o no, o rúbricas también, que les decía, las rúbricas de manera visual también permiten que yo pueda checar en qué nivel se encuentra mi equipo de comunicación, de compromiso, etcétera. Facilita esta evaluación mucho más sencillo que yo pueda identificar en el proceso más que un método tradicional que a lo mejor nada más les hago un examen a ver si lograron comprender el tema o el contenido. Que aquí lo que yo busco es realmente el proceso de trabajo en equipo. Ujú. Por eso es mejor poder valorar el proceso y no solamente el producto. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias que voy a poder utilizar? Ya habíamos comentado. eh, por ejemplo, esta rúbrica para poder identificar el proceso colaborativo. Aquí nos va identificando, ¿no? La participación que les decía. Si ya participa activamente y propone ideas, o si aún le falta y está participando con frecuencia, pero le falta proponer ideas mucho más constante o de manera ocasional va participando o aún le cuesta trabajo y sigue sin participar. La responsabilidad que va teniendo, si escucha y responde con respeto, si solamente escucha con atención, pero aún le falta el proponer y dar esas ideas o a veces interrumpe a sus compañeros, que por eso también teníamos aquí el moderador que nos va a ayudar con este punto importante. Y al momento de resolver conflictos, si realmente están cumpliendo juntos, apoyando al grupo, si solamente cumple con su parte o si hay algunas tareas que no está cumpliendo, etcétera. Entonces, estos son algunos elementos. Esta es una rúbrica que nos permite identificar cómo es ese proceso. Eh, y les dejo esta frase que dice, aprender juntos implica también evaluarnos juntos. El proceso importa tanto como el resultado. Entonces, es mucho mejor enfocarnos en cómo va generándose este proceso, cómo vamos generando ciertas habilidades, ciertas destrezas y capacidades dentro de este proyecto, a que únicamente a lo mejor hago, les decía, un examen de lo que veíamos, ¿no? Cuáles los animales, no sé, mamíferos, sino que a lo mejor ellos hacen su investigación, proponen, ven, etcétera. Ujú. Y bueno, aquí les pongo qué tipo de actividades nos pueden apoyar también. Hay proyectos que justamente aprendizaje basado en servicio nos pueden apoyar. Son una de las metodologías educativas que van a buscar integrar este aprendizaje al servicio de la comunidad eh, y que nos va generando esta aprendizaje, esta enseñanza diferenciada de la tradicional. Cómo fortalecer el pensamiento comunitario y el trabajo colaborativo. Entonces, con proyectos de aprendizaje de servicio que permitan que ellos identifiquen un problema de la comunidad y que puedan dar retroalimentación de manera empática de cómo resolverían esto, haya círculos de diálogo y que ellos puedan escuchar, comunicar, etcétera, compartir. Y también jornadas de acción colectiva, es decir, que podamos hacer huertos, limpieza comunitaria, murales, etcétera. Entonces, estos proyectos de aprendizaje de servicio nos va a apoyar mucho a centrarnos en la experiencia práctica, en cómo ellos van a aplicar esos conocimientos que están desarrollando en un contexto real, en un contexto que realmente puedo vivir, que promueve entonces que yo pueda participar junto con todo mi equipo en la identificación de soluciones, de propuestas de cómo dar una respuesta a la problemática que estoy encontrando. Y que conforme yo vaya retroalimentándome, obviamente voy practicando el respeto, que es lo que veíamos, fomentar la comunicación,
respetuoso para poder tener un feedback constructivo y comprender eh, cómo funciona el recibir este tipo de retroalimentación constructiva. Es decir, que no solamente se enfoque en lo que hago mal, en lo que está mal, en lo que debería, sino en lo que estoy haciendo bien, en lo que podemos mejorar y lo que está haciendo bien mi compañero, lo que puede mejorar, en lo que yo haría si estuviera en su parte. Todo esto obviamente con respeto y considerando la parte emocional y la perspectiva de cada uno de mis compañeros. Y les decía, implica que entonces pueda dialogar, conversar, proponer en mi grupo de manera activa, a que lo veamos desde la igualdad y del respeto mutuo para promover esta comunicación e ir construyendo, les decía, juntos tanto la relación con mi equipo, junto con también el aprendizaje. Y bueno, les dejo qué tipo de lenguaje podemos utilizar para llegar a estos acuerdos colectivos. Básicamente, pues tiene que ver con las habilidades blandas de los alumnos, em, el cómo yo valido la participación de mi compañero, el término que utilizo, que sea respetuoso y que los acuerdos, decía, esto es importante irlos registrando, cuáles son los acuerdos, cuáles son las conclusiones a las que llevamos todos juntos como equipo, que llegamos a esas conclusiones y a esos compromisos. Ahora, esto se va a relacionar también con los valores y las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la ONU, porque pues va a implicar el que esté relacionado, por ejemplo, con lo que es la solidaridad, la equidad y la sostenibilidad. Por ejemplo, en este caso les pongo aquí eh, el el ODS 4, que es la educación de calidad, y el 5, que es igualdad de género, o el 10, que es la reducción de desigualdades, o el 16, por ejemplo, que es la paz y la justicia. Entonces, implica que yo tenga que relacionarme con mis compañeros, aprender de ellos, escucharlos, dar solución, por ejemplo, a estas problemáticas de lo que es la desigualdad, a cómo proponer también soluciones para tener paz y justicia y que vayamos todo esto resolviéndolo. Es importante que si yo tengo este enfoque, pues también pueda al mismo tiempo practicarlo, practicar la justicia, la paz, el buscar igualdad entre nosotros mismos y irlo practicando. Ujú. Pues vamos a ver también cómo eso se va relacionando con presente. Aquí, por ejemplo, les pongo de qué manera vamos a poder vincular este aprendizaje colaborativo con el material que nosotros utilizamos día a día con la serie de presente. Sí, justamente mencionábamos estos, particularmente estos ODS, el 4, que era la educación de calidad, y aparte tenemos el número 3, que es salud y bienestar. Entonces, como podemos ver, pues aquí es en nuestros ABCs, con estos ejemplos concretos de qué actividades colaborativas puede fomentar presente, podemos visualizarlo. Entonces, el ABC trimestral va a poder, nos apoya a promover justamente eso, a que yo pueda hacer un equipo colaborativo con roles para que ellos puedan encontrar cuáles son los acuerdos, cuáles son los objetivos compartidos, cuál va a ser la pregunta, por ejemplo, en este caso que vamos a resolver. Aquí les pongo, ¿cómo ayudarías a Tachikomo a comer de manera saludable? Entonces, ese va a ser mi enfoque. Esa va a ser la pregunta para poder resolver. Esta es la guía que voy a tener para poder desarrollar mi proyecto. Ajá. Y tengo además aquí que viene con lo que es la educación de calidad, junto con lo que es la parte de salud y bienestar. ¿Qué te gustaría saber sobre el cuerpo humano? Haz una lista con 5 cosas sorprendentes que pueda hacer tu cuerpo. No sé, pararte de cabeza, girar la lengua en forma vertical, escribir. Entonces, viene todo esto y que además lo pueda compartir con mis compañeros. Ya aquí hay ciertas actividades que nos van apoyando a identificar cómo trabajar de manera colaborativa. Inclusive también la parte de comunidad presente
nosotros sabemos que dentro de presente vienen estas cápsulas que nos va a permitir identificar cómo trabajar o cómo estos aprendizajes que yo estoy desarrollando en clase no solamente se quedan para trabajo en el aula y ya, o que solamente los voy a ver en el colegio y nunca más los voy a poder trabajar o no son importantes, sino que ellos puedan visualizar cómo estos aprendizajes tienen un impacto en su vida cotidiana y de qué manera entonces se relacionan con el ambiente o esta parte comunitaria que tiene presente. Entonces, en este caso, por ejemplo, les pongo este ejemplo que nos dice, en cualquier grupo es indispensable apreciar las cualidades físicas de las personas para aprovechar sus capacidades y talentos en beneficio de todos, que es básicamente relacionado a lo que estábamos viendo, ¿no? Sacar el mayor provecho de la diversidad que tenemos como grupo. Y aquí ponemos, en tu escuela se respetan las diferencias tanto físicas, como podemos promover el respeto entre las personas, para que ellos vayan viendo cómo podemos generar esa comunidad o ese sentido de comunidad también relacionado al tema o al contenido que estamos visualizando. Igual, les pongo este otro ABC. Todos los ABC, pues van a tener esta pregunta, ¿no? Tanto en primaria como en secundaria. Ahorita les pongo un ejemplo de secundaria. ¿Cómo podrían ayudar a mantener limpia la playa y evitar que la familia Mangle se mude? Pero bueno, nos hablan de una situación problemática de que en Tulum, Quintana Roo, la familia Mangle enfrentaba un gran problema. La playa y el mar estaban llenos de basura. Entonces, ¿de qué manera podemos mantener la playa limpia? ¿Sí? ¿De qué manera podemos apoyar eh, a esta familia a que no tengan el agua contaminada? ¿De qué manera pueden tener su hábitat limpio? Y ya es decir, estos elementos pues nos van a apoyar a que tenga esta pregunta que me va guiando eh, en mi trabajo colaborativo. Inclusive aquí propuestas como jueguen a surfear en el salón, imaginen que están en la playa, cómo debes mover el cuerpo para no caerte en la tabla, cómo es el clima, qué emociones sientes, cómo es el paisaje, y que esto propone el trabajo entre nuestros compañeros. Inclusive les decía, la relación con las ODS. Viene también encontramos estos momentos en las secuencias de presente como crea y comparte. Aquí, por ejemplo, con crea tiene jueguen, basta con elementos de su comunidad. Tracen en sus cuadernos una columna para cada categoría, flora, fauna, cultura, y elijan un compañero que diga el abecedario. Entonces, esto es para poder identificar elementos de nuestra comunidad y posteriormente en comparte poder hacer recuperamos esto de CREA y lo compartimos con nuestros compañeros y entonces vamos a hacer un mural colectivo, un mural que pueda ponerse o compartirse en un lugar público, etcétera. Entonces, tenemos elementos que proponen este trabajo entre compañeros de manera colaborativa, que podamos llegar a acuerdos, qué elementos hay en nuestra comunidad, escuchar a nuestros compañeros, resolver, proponer, no solamente con los ABCs, que es en este caso nuestro proyecto para poder trabajar de manera activa un problema que además va relacionado con las mismas secuencias que trabajamos en presente, sino que las mismas secuencias tienen momentos que propone que nos podamos reunir con nuestros compañeros, ya sea con nuestro equipo base, y seguir resolviendo esas problemáticas que son importantes para de igual manera resolverlo, ir fomentando el trabajo con nuestro proyecto. Y en este caso tenemos este de secundaria, les decía, esto ya lo encontrábamos nosotros tanto en la parte de primaria como también de secundaria, eh, los ABCs y ciertos momentos. En el caso de secundaria, nosotros sabemos que tenemos nuestros proyectos dentro de la plataforma de PASE, es decir, en digital, vienen en un PDF donde vamos a tener nuestros 3 proyectos, es decir, uno por trimestre. Y de esta forma identificar. Por ejemplo, podemos visualizar, aquí les puse uno, vienen los ODS y los ejes articuladores relacionados a este proyecto. Igual viene una historia y vamos a partir de esta historia
identificar nuestra pregunta guía. En este caso, ¿qué harías para mejorar la cobertura de Internet? Es diferente, por ejemplo, el proceso que yo voy a tener para desarrollar este proyecto a veces en secundaria que el que yo tengo en primaria, porque aquí exploro y exploro de manera, como ya hemos visto, de manera interdisciplinaria. Es decir, exploro esta pregunta desde cada una de las disciplinas que trabajo, desde matemáticas, desde español, desde historia, desde formación cívica y ética, y todos van a permitir tener una idea mucho más clara de cómo dar respuesta a la pregunta guía, para entonces generar estas ideas, estas soluciones. Obviamente les decía, al ser colaborativo, pues entonces podemos escuchar a cada uno de nuestros compañeros, cuáles son sus puntos de vista, qué tenemos o qué ideas tenemos en común, qué proponemos para poder entonces hacer esa reflexión si nuestras ideas realmente son positivas, podemos mejorarlas, podemos modificarlas, hacerles algún ajuste y hacer un prototipado, porque con el ABC en secundaria se propone hacer un prototipo de solución de la solución que nosotros planteamos. Y aquí les pongo un poquito de este mismo ABC, un poco sobre lo que ellos pueden tener al momento de generar ideas. Por ejemplo, aquí en generación, y nos dan estrategias de generación de ideas. Me imagino muchos de ustedes ya los conocen, que son los 6 sombreros para pensar. Es de Edward de Bono, es un libro que de hecho sí se llama, y se los están compartiendo, ¿no? Estos sombreros para pensar. Aquí nada más les dejaron hasta el azul, no les pusieron el negro, pero que puedan identificar entonces que cada sombrero nos puede permitir tener una perspectiva diferente. Ajá. Y que pasen por cada uno de estos sombreros para entonces identificar una propuesta creativa, una solución que vamos a elegir, qué voy a quitarle a esa solución, qué recursos necesito. Entonces, que pase por todo esto para poder definir o mejorar mucho mejor la propuesta que voy teniendo. Obviamente también con nuestros compañeros, porque dicen, observa los sombreros, elige cada quien, es decir, cada miembro del equipo, uno que va mejor con nuestra personalidad, y entonces vamos a poder compartir juntos y definir una propuesta creativa. Entonces, realmente implica un trabajo entre compañeros, la escucha activa, el respeto, los acuerdos que vamos a tener, las soluciones que vamos a proponer, los argumentos que vamos a generar, ya viene con el ABC. Adicionalmente, pues también tenemos los momentos comparte, eh, que normalmente con comparte buscamos socializar el aprendizaje. Aquí, por ejemplo, viene de manera ilustrativa esta parte de comparte que nos dice en equipos a través de un grupo representativo. Los invitamos a pasar a las aulas de su escuela y con permiso del docente invitar a sus compañeros a realizar un ejercicio de creación de normas de convivencia. Entonces, estoy poniendo en práctica o voy socializando esta parte del aprendizaje que estoy tomando en cuenta. Esta es de formación cívica y ética. Y este, por ejemplo, es de ciencias. Entonces, voy a reunirme con mis compañeros con los que hice la investigación sobre el agua y voy a ampliar la información con estas preguntas guías. Entonces, les decía, todos vamos a investigar, todos vamos a, inclusive si utilizamos la técnica que mencionaban en la actividad que hicimos, eh, si hacemos esa dinámica del rompecabezas, que cada uno va a investigar una parte y posteriormente la conjuntamos y escuchamos y entonces conocemos el tema por completo, entonces vamos a identificar estos momentos, estas preguntas guías que nos van a permitir mejorar o ampliar la información y profundizar en el contenido que estamos trabajando. Si recuerdan, en el video que pusimos al inicio, justamente eso nos compartía la especialista, ¿no? Nos indicaba que el trabajo o el aprendizaje, por eso se le llama aprendizaje colaborativo, se logra a través de compartir ideas, explicarlas, argumentarlas, debatirlas. Es como se va generando, y que ella inclusive nos ponía el ejemplo de cómo se generó la enciclopedia, ¿no? Entonces, bueno, en presente tenemos estos momentos. Eh, Igual si alguno de ustedes identifica otro que le haya funcionado en clase, lo puede poner en el chat, que haya identificado, ¿sabes qué? A mí este momento fue
muy beneficioso para poder trabajar en equipo, lo puede poner en el chat para poder obviamente ir retroalimentando lo que ustedes han identificado en el aula y compartirlo con los demás docentes. Y bueno, también tenemos herramientas adicional a presente que podemos utilizar para fomentar el trabajo colaborativo. Y les pongo aquí que tenemos el Google Docs o inclusive también si tienen cuentas de Microsoft lo pueden usar con el mismo Word, pero de manera gratuita, igual el Google Docs, ¿no? Para que puedan hacer una escritura colaborativa a pesar de la distancia, es decir, veíamos hace un momento de que no necesariamente necesitamos estar en el mismo espacio para poder trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, si estamos trabajando en un proyecto, a lo mejor yo estoy haciendo la investigación y quiero poner ciertos puntos importantes, lo podemos hacer en Google Docs y entonces el mismo documento que estamos trabajando y cada uno de mis compañeros va llenando ese documento con los puntos importantes o relevantes que va a explicar posteriormente cuando en conjunto vayamos a compartir lo que encontramos en nuestra investigación. Pero todos ya tenemos ese documento con los puntos importantes de cada uno de nosotros. Entonces, no hay manera de que nos podamos perder en esta investigación. Podemos tener en cuenta cuáles son los puntos que se van a explicar al momento de participar. Es importante entonces, va a ser relevante al momento de trabajarlo, el que conozcan de qué manera pueden hacer la parte colaborativa, inclusive al momento de la investigación, mucho más dinámica o mucho más completa o compartida, cooperativa entre cada uno de los miembros del equipo. Ujú. Que a lo mejor cada quien hacía su parte y posteriormente en el aula lo reuníamos, pero inclusive que al momento de que yo esté haciendo la investigación o reconociendo puntos importantes, puedo incorporar ya a mis compañeros para que ahí mismo, sea el mismo documento el que vamos a trabajar, puedan visualizar cómo vamos construyéndolo en conjunto y siga siendo parte de este mismo proceso. Que como veíamos, lo puedo poner como evidencia en mi portafolio que decíamos, el portafolio de evidencias que voy a tener, ese documento que construimos en conjunto. Tenemos también estas aplicaciones como Jamboard, tenemos Padlet, tenemos Genially, tenemos Canva, para poder dar seguimiento al proceso colaborativo y el proceso que vamos llevando. ¿Mm? En alguna actividad, por ejemplo, así como la que ahorita hicimos nosotros en Mentimentor, de compartir las ideas, las propuestas para poderlas tener a la mano. Padlet, por ejemplo, también nos funciona para esto, para que cada quien pueda compartir sus ideas y lo podamos tener ahí como en un muro. Igual con Canva tiene este pizarrón también para poderlo llenar de ciertos, como tipo post-its, para poderlo conocer, o Genially para hacer alguna presentación en conjunto. Igual Canva podemos hacer alguna presentación en conjunto o infografía en conjunto. Jamboard también nos apoya para poder poner cada quien nuestras ideas y que son herramientas adicionales que nos permiten fomentar este trabajo colaborativo. Ahora, si quiero hacer una coevaluación anónima de cómo fue trabajando mi equipo, cómo sentí ese proceso de respeto, de colaboración, de escucha, etcétera, podemos utilizar el Google Forms para que ellos puedan ir llenando, por ejemplo, la rúbrica que les mostraba, cómo fue el proceso de escucha activa, de respeto, etcétera, la puedan ir identificando y llenando o una lista de cotejo también o ciertas preguntas que nos permitan que ellos puedan valorar el proceso que tuvieron como equipo. Ujú. Y bueno, nosotros utilizamos Mentimeter hace un momento y también está Kahoot para una retroalimentación en tiempo real. Eh, en Mentimeter pues tenemos otro tipo de herramientas, no solamente como la que utilizamos en este momento, aunque como pudieron visualizar también fue instantánea las respuestas que nos pudieron proporcionar. Entonces también nos puede permitir de manera mucho más pronta identificar ciertas respuestas que nosotros quisiéramos conocer de nuestros alumnos, cómo se sintieron con el desarrollo del proyecto, qué podrían mejorar,
y a lo mejor, no sé, hago igual una rúbrica y que ellos vayan votando para poder conocer cómo se sintieron, o en Kahoot. Ya posteriormente, Kahoot también implica lo que veíamos, el trayecto presente anterior, ¿no? De la parte de gamificación. Lo podemos unir con la parte colaborativa y que ustedes sepan que no solamente aplicamos la parte colaborativa, sino también lo podemos unir a lo que veíamos anteriormente con la gamificación. Y bueno, para ya ir cerrando nuestra sesión, me gustaría que nos compartieran en el chat qué acción concreta te llevas para implementar en el aula. De todo lo que pudimos visualizar en la sesión, en el taller que estuvimos trabajando, inclusive en nuestra actividad colaborativa que trabajamos con los demás docentes, ¿qué acción concreta te llevas para poder implementar en el aula? La pueden, si quieren abrir el micrófono, pueden compartirla. O de igual forma, si quieren ponerlo en el chat, voy leyendo sus respuestas. Pone Miss Ana, integrar herramientas colaborativas como Kahoot o Padlet dentro y fuera del aula. Muy bien, Miss Ana. Nos pone Miss Angeline, a mí me gustaría implementar los roles de los alumnos, me imagino, para el desarrollo del proyecto ABC. Muy bien, que justamente vieron cómo el ABC nos permite esta parte colaborativa y justo los roles pueden apoyarnos a que sean grupos heterogéneos y que cada quien tenga su momento de participación mucho más específica y que puedan mejorar como grupo, esa dinámica grupal. Pone el profe Juan José, estructurar la elaboración de un plan para resolver de un obstáculo donde la metodología de presente y sus herramientas en conjunto con las metodologías de aprendizaje colaborativo nos lleven a buen puerto. Muy bien. Les dejo esta frase que me parece bastante acorde a lo que estábamos viendo, que dice colaborar no es dividir tareas que a veces veíamos los equipos hacen, ¿no? En este ejemplo que les ponía de la presentación, dividimos y conjuntamos y terminamos, ¿no? Sino colaborar no es dividir tareas, es multiplicar aprendizajes, es escuchar al otro, es aprender del otro. Entonces, es multiplicar aprendizajes. Y bien, la información para el siguiente módulo que ya es el último del ciclo escolar, entonces que lo tengan presente. El próximo trayecto de docentes presentes va a ser el el 18 de junio. Es miércoles, igual que el día de hoy, miércoles 18 de junio, igual a las 5 de la tarde. La dinámica o más que nada, más bien la temática que vamos a estar trabajando va a ser educación inclusiva, estrategias para atender la diversidad. Entonces, que lo tengan ya ahí a la mano o presente para que lo podamos ir guardando en nuestro calendario y podamos participar eh, para poder desarrollar también este ya último momento en nuestro trayecto de docentes presente.